Bien, pues buenos días a todas, a todos, ¿verdad? Agradecer a Dios de la vida que nos da la oportunidad de estar compartiendo en esta mañana. Agradecer al Padre Luis Miguel y al Instituto Acután, ¿verdad? De los hermanos dominicos que tuvieron a bien publicar estas sencillas palabras, ¿no? Tuve el deseo pues de escribir o de dar un aporte, era precisamente eso, ¿no? Es decir, nuestros pueblos también tienen una palabra que decir, pero muchas veces en el campo académico, en las élites académicas que están en el libro, se manifiesta un esquema, ¿no? Donde se ha perpetuado una manera de imponer unas formas de pensamiento, de imponer unas estructuras económicas que han configurado un sistema político universal que muchas veces no permite valorar la diferencia, sino al contrario, hace un esfuerzo de subsunción de los demás que al final viene a dar en un hibridismo, que es lo que los especialistas en interculturalidad están llamando una monocultura. Entonces el objetivo del libro, de la tesis, del librito también, es plantearnos la posibilidad de la interculturalidad, no desde los mecanismos automatizados de los gobiernos latinoamericanos, no es desde la monocultura que impone la civilización intercultural, sino una interculturalidad que va naciendo, que se va gestando de las culturas no siendo reconocidas por los detentadores del poder y de la dominación, que dan un espacio a la cultura para que se exprese, sino las culturas las que crean su propio foro y se presentan en ese foro con una identidad concreta. Sin embargo, cuando se corre el riesgo de volver a un etnocentrismo, es decir, centrarnos en nuestra propia cultura, como una reacción, por supuesto, a una cultura que se impone. Sin embargo, el proceso no es simplemente dialéctico, porque no hay, en este mundo no hay solamente dominados y dominantes o dominadores. En este mundo esos dominados tienen características propias. No solamente es una dominación económica, sino que la dominación económica también ha llevado a una dominación, a una relegación, incluso una negación de elementos culturales propios. Y esa relegación ha imposibilitado que el mundo pueda manifestarse en su diversidad, no solamente folclórica, cultural, sino también en sus dinamismos económicos, políticos, aunque hablemos de categorías universales, pero que son propios de cada cultura y que responden a los contextos. Incluso la misma crisis de valores, ¿verdad?, a la que asistimos en el mundo, no es una crisis de valores universales, es una crisis de valores culturales, o sea, aquellos valores que responden a los contextos, que responden a los ecosistemas, que responden a las necesidades y a las demandas de cada pueblo, que a la hora de querer hacer presentes se encuentran como sometidos. La cultura resurge, esa capa hermética, yo la llamo en el libro liberalismo y neoliberalismo en la época actual,
que es como lo que no permite que la cultura salga a flote. Y no solamente desde el dominado, sino también de los dominadores, sino también desde los dominados, porque asimilamos esos procesos y queremos a la fuerza establecer un sistema capitalista, neoliberal, en culturas donde sabemos que funciona de otra manera la vida. Entonces, en ese sentido, hay un resurgir de las identidades indígenas y de los pueblos originarios que han despertado inquietudes, interesantes inquietudes, desde la celebración de los 500 años, en la que nos empezamos a plantear conquista, ¿no?, invasión o descubrimiento. ¿Qué es lo que pasó 500 años después? Nos hemos empezado a preguntar eso. Pues sería, en el libro planteo lo interesante que se convierte esto, es decir, plantearnos la cultura, que sería como el paso primero, y que bien lo ha hecho la filosofía de la liberación, incluso la teología de la liberación, pero dar el siguiente paso. Es decir, somos una cultura entre culturas. Pero claro, para presentarnos a ese foro intercultural necesitamos tener una identidad clara, unos límites, unos topes, unos tópicos, que si no están claros, si esta identidad no está clara, no podemos abrirnos al diálogo, porque a lo que puede pasar es que quedemos atrapados en otra corriente, en otra tendencia que fácilmente me parece atractiva y ya. Entonces, metodológicamente habría que hacer este esfuerzo cultural, y que de hecho en América Latina se está dando gracias, mal que bien, a los procesos políticos de raigambre marxista, socialista, o incluso de izquierdas radicales, pero que han permitido de alguna manera que los pueblos se vuelvan a tomar conciencia de aquello que realmente puede generar la vida, el desarrollo. Y hay ejemplos a lo largo del trabajo de tesis, que fueron alrededor de 5 o 6 años de trabajo, de estudio y de cambios de contextos políticos. Hay unas variantes que sin embargo le apuntan siempre al final al proceso de asimilación monocultural, civilizatorio, capitalista. Aunque sean experiencias de izquierda, vuelven a los esquemas políticos de tendencia neocapitalista, neoliberalista. En este caso, aquí en este auditorio, aquí tenemos una diversidad cultural y regiones bien marcadas, bien definidas: Kikshi, Poconchi, Achi. Es decir, donde el ejemplo boliviano yo creo que es un ejemplo interesante. Sin embargo, la propuesta venida desde esquemas políticos ya preestablecidos, occidentales, a veces no permite que estos ejercicios puedan encontrar su verdadero causa. Sin embargo, son ejemplos que están vivos, están latentes. Otro ejemplo también que he citado en el libro, de manera breve, es el ejemplo de los pueblos originarios de Chiapas, y de donde va a surgir ese movimiento que todavía tiene ese peso cultural y político de los zapatistas. Sin embargo, el zapatismo no existiría si no existiera, si no hubiese existido esa toma de conciencia de los pueblos indígenas, originarios, que son la base de aquella experiencia. Igual todos los procesos revolucionarios en Nicaragua, en El Salvador, aquí en Guatemala, o sea, no hubiesen sido posibles si no hubiese habido una toma de conciencia de las bases, lo que Marx llama la infraestructura. Si no hay una conciencia, una toma de conciencia, un empoderamiento, un
presentarse con sus tópicos, su identidad, y a través de ellos poder, como asegura Habermas, establecer puentes que permitan un enriquecimiento humano. Pero si no hay este proceso de democratización, aunque tomemos prestada la palabra occidental de democracia, aunque nos lo planteáramos, aunque está el reto de plantearnos esto ya desde las propias experiencias, implicaría pues una toma de conciencia y un proceso que, creo yo, ningún partido político, ningún sistema político de los nuestros está interesado en hacerlo, fundamentalmente desde la educación, porque muchas veces la educación, bueno, es la realidad, se convierte como en el mecanismo facilitador de esta capa de hermetismo liberal y neoliberal, y no se favorecen procesos realmente de valoración incluso de las formas originarias de la salud, por ejemplo, y digamos de la economía, de los recursos que pueden favorecer una economía de la vida, una economía menos interesada en el favorecimiento de intereses, sino más bien en el favorecimiento de la vida, incluso la misma religión. O sea, todos los aparatos están al servicio de la monocultura. Entonces, en el libro se plantea, viendo que hay experiencias que han dado su fruto, la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, el zapatismo, incluso de alguna forma las izquierdas radicales, en el caso nuestro en América Latina. Ahora, si lo abrimos a un campo más grande a nivel mundial y encontrarnos con esos conflictos imperialistas, aunque algunos la palabra imperialismo ya no suena, o suena como desfasada, pero esas políticas imperialistas que siguen vivas, que siguen presentes a la hora de querer imponer esta cultura, o entre comillas, cultura civilizatoria occidental. O sea, no es que en el momento que estamos querramos como volver a lo ancestral, ¿verdad? Como dicen algunos, pues, ¿y qué se trata? Nos volvemos a poner plumas y volvemos a poner taparrabos y cosas de esas, ¿verdad? No se trata de eso, sino hay cultura. Las culturas no son puras. Toda cultura está impregnada de otras culturas, hasta los mismos lenguajes. Pero, ¿en qué forma asumimos lo que somos desde esta diversidad cultural y poder establecer esos puentes dialógicos? En ese sentido, metodológicamente, yo termino haciendo un punto ahí que creo que es donde se necesita trabajar, impulsar esfuerzos que muchas veces me planteo desde dónde, pero al ver esta posibilidad que hemos tenido este día, creo que vale la pena seguir por este camino. Y tomando un poco los términos de Enrique Dussel, de Fornet Betancourt, o de un sociólogo portugués, de Sousa Santos, y de Ignacio de Acuría, de los mártires jesuitas en El Salvador. Es decir, la posibilidad metodológica de esa búsqueda de ir a los protagonistas de la cultura, establecer los topes culturales, límites, que éticamente se convierten en plataformas, todos los límites se convierten en plataformas para un mayor enriquecimiento, y desde esos topes, que no
un tope, porque no es una monocultura, sino desde los topes, los tópicos, desde una dianaléctica de los principios finales y últimos de cada cultura, desde una dianaléctica diatópica a través de los principios finales, a través de los topes, abiertos a mayor evolución, porque entonces dejaríamos de ser humanos, abiertos a mayor evolución, establecer esos niveles organizativos, culturales, que den a conocer su existencia y en relación a la existencia de otros, en esa coexistencia, pueda surgir esa interrelación. El futuro de la humanidad, podríamos decirlo así, depende de esto. Entonces creo que ese planteamiento es un aporte dentro del proceso intercultural, no es la verdad última, no es un método como el marxismo o como el capitalismo, donde podemos medir variables y deducir las respuestas ya previstas, calculadas, sino que es el producto de una humanidad que está en continuo desarrollo, en continua evolución, pero diferenciada. Entonces, ¿cómo poder hacer esto? Creo que es el trabajo de la aplicación de esta metodología, que creo que queda apuntada en este pequeño libro. Una dialéctica, diatópica, abierta. Teoría democrática desde el paradigma de la interculturalidad, de su autor, el reverendo Julio César Molina Martínez. Y realmente hay que empezar por ahí, diciendo de que esta tesis, el abordaje de la teoría democrática desde el paradigma de la interculturalidad, hecha por un salvadoreño, donde realmente su constitución no reconoce la existencia de pueblos indígenas, pero sí hay pueblos indígenas, yo creo que es de aplaudir. Y el aporte del reverendo Julio César al debate de la interculturalidad, pues es realmente un aporte para la academia, especialmente los que estamos acá en la Universidad Landívar, porque es la universidad que realmente se identifica con esa realidad social guatemalteca y también latinoamericana. Entonces yo creo que abordar el paradigma de la interculturalidad es algo que nos compete a todos y no solo a algunos cuantos. Y por eso felicito a reverendo Julio César por haber tocado una temática que muy pocos se atreven a tocar, porque tienen miedo al debate de la interculturalidad. Le tienen miedo a ese sistema capitalista homogenizador, globalizante en estos momentos. El tema de la interculturalidad vista en Guatemala siempre ha sido vista, y yo creo que va a seguir siendo vista por muchos como lo folclore, como huipiles, como sombreros, pantalones, artesanía y más. La interculturalidad hay que entenderla como está, digamos, plasmada en esta tesis, desde una reflexión filosófica y una también reflexión política. Entonces, esa es porque es la única vía de entender que este mundo es diverso, que este mundo no es homogéneo, es heterogéneo. Esa heterogeneidad está representada en todo el mundo, en nuestro país, en esta región en la cual estamos en estos momentos. Guatemala es un ejemplo de esa diversidad cultural, étnica,
Sin embargo, esa diversidad sigue siendo vista como algo folclórico. Entonces, yo creo que la interculturalidad hay que plantearla desde abajo, con los propios actores, en este caso guatemalteco, con los pueblos más oprimidos, llámese maya, garífuna, xinca y ladinos pobres, con ellos, porque si vienen desde arriba las políticas, pues todo va a ser una réplica del sistema dominante, del sistema capitalista, que hoy nos tiene como estamos. Entonces, yo creo que aquí debemos de empezar a introducirnos en el tema del debate de la interculturalidad, porque la multiculturalidad, bueno, es válido también, pero yo creo que ahorita es la interculturalidad. Pero entender la interculturalidad no como solo respeto, sino que tengo que reconocer que esos pueblos, que esas personas han sido excluidas históricamente y que hoy demandan esas reivindicaciones culturales, pero no solo culturales, sino que aquí va más, ya no solo de derechos individuales, derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Es una demanda de derechos colectivos, de derechos de pueblos, como sujetos de derechos dentro de un Estado. Y esos derechos van más que un derecho civil y un derecho político. Esos derechos van a los derechos de libre determinación de los pueblos, a ese derecho de autonomía de pueblos, de autogobierno de pueblos. Aquí hay un libro, hay una tesis muy bien diseñada, muy bien planteada, exactamente pedagógica para el abordaje, la reflexión de la intercultural desde la filosofía, pero yo lo incluyo desde la política, porque aquí las relaciones de poder entre los estados y sus pueblos o sus habitantes tendrán que cambiar. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un honor comentar este libro. Primero, porque mi formación inicial es en filosofía, es un libro de filosofía. Segundo, porque la estudié en la misma casa de estudios donde este libro se presentó como tesis doctoral, la UCA José Simeón Cañas, de amplia tradición en torno al pensamiento de Ignacio Ellacuría, en la corriente de la filosofía de la liberación, pero que se ha venido abriendo a otros autores y tradiciones filosóficas. Por otra parte, el hecho de que en esta universidad haya un instituto de lingüística e interculturalidad, una carrera de licenciatura en educación bilingüe e intercultural y un curso EDP de ese nombre, muestra cómo este tema es importante para la Landívar. Puesto que desconozco cuál es la propuesta de la universidad en el tema, aclaro que mis comentarios aquí van muy a título personal. En el libro no se economizan palabras para denunciar los males del capitalismo y del neoliberalismo, su centralidad en el mercado, en el individuo, en el dinero, la acumulación, en el consumismo y en su autoritarismo, que a veces opera en forma de imposición por la fuerza, mediante guerra, cañones y balas, y donde el Estado está para servir a los intereses de los empresarios antes que a los intereses del pueblo, la gente común y corriente, las mayorías populares. Además de todo esto, se sostiene en el libro que el capitalismo es monocultural y que no puede ni podrá ser intercultural. Este es uno de sus puntos centrales. Molina argumenta que el capitalismo propugna una sola cultura, la occidental, la de Europa y Estados Unidos, y desdeña de las demás culturas, las no occidentales, tales como las culturas indígenas en América Latina, pero también en África y en los demás continentes. Y sin dudas, este libro nos ayuda a dar luz sobre aquello que se nos oculta.
en términos de dominación por una parte, pero también en términos de falta de alternativas por otra. Ahora lo que nos toca es leerlo, discutirlo y sobre todo vivirlo.